Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo una entrega de la lección de escuela sabática que se está estudiando en este tercer trimestre, desde el mes de julio a septiembre de este presente año 2023. En esta ocasión se está estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Así que este servidor ha tomado la decisión, pues, de compartir algunas luces respecto a esta epístola. Obviamente, como es el estilo de este servidor, dándole ese toque, ese sazón judío que tiene en este caso las enseñanzas y el mensaje del Nuevo Testamento. Bien, en esta ocasión vamos a avanzar entonces con la lección número 1 que se titula Pablo y en este caso los Efesios. Así que por este trimestre estaremos comentando sobre las lecciones que tiene que ver con el estudio de la epístola a los Efesios, escrita por supuesto por el apóstol Pablo. Así que para avanzar vamos entonces a iniciar con el saludo epistolar con que inicia esta, esta carta que dice Pablo, apóstol de Jesús. Me gusta esta versión, estoy utilizando la versión 1569, Biblia del Oso, ¿ok? Por supuesto, con un castellano más actualizado, porque el castellano que utilizó realmente el autor de esta versión, pues es un castellano muy diferente, muy arcaico. Así que esto es un castellano actualizado y considero pues que es de las versiones que veo, es lo más cercano a lo que el manuscrito en este caso documenta. Así que dice Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo. Me gusta esta expresión. No me gusta mucho la expresión Jesucristo, ¿ok? Sino Jesús el Cristo, porque eso es fiel a lo que dice el texto griego, es decir, y eso es un fondo judío de antemano, que es Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, es lo que quiere decir, Jesús el Cristo, no tanto Jesucristo, sino Jesús el Cristo. Entonces, esta versión respeta eso, ¿ok? Respeta eso, por eso algunos lectores acostumbrados a leer Jesucristo leen esta versión, le va a parecer raro. No, es que esto es lo correcto, lo raro es lo otro. ¿Ok? Así que es necesario corregir las cosas y poner las cosas en orden. ¿Ok? Entonces dice Pablo, que bueno, eso no es un motivo, alguno dirá, bueno, eso no es asunto de salvación. Sí, es verdad, saber eso no es un tema de salvación, pero es necesario poner el punto sobre la I. ¿Ok? Entonces Pablo, apóstol de Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz tengáis de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo. Ok, ahora bien, eh, es interesante notar en este prólogo epistolar o en esta saludo epistolar, mejor dicho, es interesante que este dativo singular femenino, este sintagma dativo llamado en Éfeso, esta expresión en Éfeso, al parecer no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Así que hoy en día los llamados scholars, ¿okay? Los académicos debaten si realmente este documento fue destinado a los hermanos en Éfeso o a los laodicenses. Algunos académicos dicen que en realidad este documento fue escrito para los hermanos de la Odisea, como menciona el apóstol en la epístola a los Colosenses, donde se habla de una carta enviada a los de la Odisea
y posiblemente esa carta que Pablo escriba a los de la Odisea se refiera a esta epístola que estamos aquí nosotros estudiando. Así que, aunque ciertamente esta expresión está en la mayoría de los manuscritos, sin embargo, esta expresión no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y para ello, permítanme citar el comentario bíblico adventista en la introducción al libro de Efesios. Es interesante estas notas que el comentario señala, y es importante nosotros tener en cuenta cuando dice: sin embargo, las palabras griegas en Éfeso, dice aquí del capítulo 1, verso 1, el que estamos leyendo, no se registran en los códices vaticanos y sinaíticos. Este es un tema de crítica textual. ¿Ok? Es decir, tenemos que revisar todos los manuscritos existentes y verificar, digamos, si estas palabras se encuentran en todos los manuscritos, pero al parecer esa expresión en Éfeso está omitida en estos manuscritos, como es el Vaticano y en este caso, el Sinaítico, que pertenece a la familia de los códices de los códices de Alejandría, de los manuscritos de Alejandría, de la familia de Alejandría, por así decirlo. Así que dice este comentario, dos de los manuscritos más antiguos y autorizados incluso, ni siquiera el papiro P46, que es el manuscrito más antiguo que se conoce. Así que algunos padres eclesiásticos, como por ejemplo Basilio en el siglo IV, dijo que él vio manuscritos antiguos en los cuales las palabras en Éfeso estaban omitidas. O sea, no aparece en eso, no, ya en el siglo IV, en manuscritos más antiguos que ellos tenían, está omitida la palabra en Éfeso. Así que eso lo puede encontrar usted en un documento que Basilio escribió contra Eunomio en la página 19. También de esto testifica Orígenes en su comentario, ¿no? Y también Tertuliano en su tratado contra Marción, ¿ok? Así que confirman esta idea. Por tanto, es claro que en el siglo segundo, ¿ok? Según la opinión del comentario bíblico adventista en la parte introductoria, en el siglo segundo existían algunos manuscritos en los cuales no figuraba las palabras en cuestión. Si usted acude a un Nuevo Testamento de Alan Nestlé en la última edición, en la edición ya número 28, que ya va por allí y ya se está reeditando para una número 29, usted va a ver que esta palabra en Éfeso está entre corchetes y hay un aparato crítico donde precisamente va a corroborar lo que aquí el comentario bíblico adventista está mencionando, de que esa expresión no está allí. Así que esto sencillamente lo estoy mencionando por información. No es mi intención aquí establecer una postura si en realidad este documento fue escrito a los hermanos de Éfeso o no. No es la intención, en este caso, de este servidor debatir eso. Sencillamente, esto para que ustedes puedan tener presente y no ser tan ingenuos a la hora de acercarnos al documento, en este caso, al documento sagrado. Así que el estudio de la escritura no se crea que es algo así. Demanda en cierta manera cierta atención y cierta seriedad y responsabilidad al estudiar estos temas, ¿ok? Pero eso lo digo a manera de información. Sin embargo, en cuanto a la autoría del documento, está testificado ya en la historia temprana, como por ejemplo Clemente Romano en el año 90 después de Cristo ya confirma de que ese documento, sea que llevara en este caso el destinatario en Éfeso o no, o sea la carta de la Odisea como algunos discuten, indudablemente esta epístola viene de la mano del apóstol Pablo. ¿Ok? Indudablemente testifica entre ellos Clemente Romano en el año 90, Ignacio y Policarpo a comienzos del siglo II, incluso el fragmento muratoriano, que esto es un fragmento donde es la lista más antigua que se tiene de los libros del Nuevo Testamento, es decir, los que eran considerados ya para el año 170 como los
libros canónicos, bueno, en este caso, esta epístola eh, integraba parte de este canon del fragmento muratoriano, donde le adjudica la autoría de este documento al apóstol Pablo. También Ireneo en el año 185, Clemente de Alejandría para el 190, 195 y por supuesto Tertuliano para el año 207. Y muchos otros escritores antiguos dan fe de que este documento fue escrito por el apóstol, en este caso por el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿por qué se da a conocer en este caso el apóstol con el nombre Pablo y no Saulo? Es interesante, y no Saulo. Bueno, la teología occidental pretende con esta, ofrece una explicación que en cierta manera es un poco antisemita, donde intenta prácticamente decir que Pablo se cambió el nombre dando a entender su divorcio total de sus raíces judías o del judaísmo, abrazando en este caso el cristianismo como una fe diferente o ajena y prácticamente diametralmente opuesta, en este caso al judaísmo. Sin embargo, no es cierto, ¿ok? Y es importante corroborar esto. Para la época en el Imperio Romano, cuando un individuo se le asignaba tenía un nombre, tenía su gentilicio y tenía su respectivo apodo. Por ejemplo, el nombre real del apóstol no es Pablo. El nombre real del apóstol es Saulus, ¿ok? Saulus, escrito si usted va al texto griego, la palabra está así, Saulus, y no es la palabra Pablo como tal. De hecho, no es Pablo tampoco, es Paulus, ¿ok? Paulus y Saulus, pero Saulus es el nombre propio, que es equivalente a su nombre judío o al nombre hebreo de Shaul, en este caso, Shaul. Ahora, como era costumbre, digamos, dentro del contexto de la cultura romana, se le asignaba a un ciudadano romano su respectivo nombre, su gentilicio, es decir, el gens, es decir, la familia o la tribu latina a la que pertenece, y por supuesto, finalmente, el apodo. Por ejemplo, tenemos a este famoso filósofo, escritor y orador, Marcos Tulio Cicerón, ¿ok? Marcus es el nombre legítimo de este filósofo, ¿ok? Marcus es el nombre, Tulio, ¿ok? De hecho, mi nombre Tulio es de origen romano. Tulio en realidad es el gentilicio, no es un nombre, es el gentilicio, porque pertenece a una tribu latina, a una familia latina, a una gens latina conocida como Tulia. Muy importante, pertenece a la élite, pertenece a la nobleza romana. Así que ese es el gentilicio, la tribu latina. Tulia, ¿ok? Y Tulio obedece precisamente a ese gens, es el gens. Y Cicerón es el apodo. Cicerón hacía alusión precisamente a lo locuaz, a lo elocuente que era este orador y este escritor. Bueno, era filósofo, era político, era escritor, así que bueno, tenía ciertos talentos, habilidades que lo hacía un hombre locuaz, un hombre hábil, ¿no? Para la palabra y todas estas cosas. Entonces Cicerón obedece a eso. Así que posiblemente el nombre el nombre de Pablo, o sea, digamos su nombre latino realmente sería Saulus Emilius, ¿ok? Saulo Emilio Paulus. Es decir, recuerde que Pablo era ciudadano romano y como ciudadano romano tenía que pertenecer a una gens latina, a una gens. Recuerde que posiblemente Pablo, aunque siendo judío de la tribu de Benjamín, siendo un descendiente puro de la tribu de Benjamín, posiblemente su padre haya alcanzado digamos, la nacionalidad romana sirviendo al imperio como soldado o pudo haber amasado una gran fortuna
¿ok? Pudo haber amasado una gran fortuna que se le dio ese derecho de ciudadanía de incluso de ser adoptado en una de estas gens o de uno de estos gentilicios o tribus latinas, como en este caso una de las más reconocidas era la de Emilio, en honor a aquel soldado llamado Paulus Emilio. ¿Okay? Ahora, Paulus en realidad no es el nombre, es el sobrenombre, es el apodo, y Paulus significa pequeño. De hecho, él siempre hace honor a ese nombre diciendo que el Señor cuando se manifestó, se le manifestó a él como entre los últimos, el más pequeño, ¿no? Él siempre se consideró el más pequeño, como un abortivo, dice él. Así que eso es lo que significa Paulus, el pequeño, es el apodo, no es el nombre como tal. El nombre en realidad es Saulus. Así que el apóstol Pablo, cuando se hace mención como Paulus, es sencillamente el apodo con que él se da a conocer. No es el nombre propio en este caso del apóstol. Entonces, entendiendo un poco el contexto del siglo primero. Pero bueno, vamos a ahondar en esto. Bueno, como la temática está tratando, como ya mencioné en la introducción, no es la intención de este servidor comprobar si en realidad el destinatario de este epístola es en Éfeso, pero, o no, no es la intención, pero bueno, la mayoría del cristianismo entiende y así lo considera que esta epístola pues fue, aunque académicos eh, rebaten esta postura, sin embargo, se tiene pues de manera generalizada que esta epístola tenía un destinatario que era, en este caso, a los efesios, ¿ok? Pero no voy a entrar en esos detalles allí, sino que me voy a enfocar en la historia de cómo surge la comunidad de Éfeso. Y para ello entonces nos vamos a remitir a las crónicas de los apóstoles, al famoso libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, versículos 18 al 21, donde se nos dice allí que el apóstol Pablo llegó a Éfeso. Por ejemplo, el versículo 18 al 21. Se nos dice que llegó a Éfeso. Estamos hablando de el segundo viaje misionero del apóstol hacia Asia, ¿ok? Hacia la zona de lo que es hoy en día la actual Turquía. Así que Pablo llega a Éfeso, ¿ok? Que es una ciudad portuaria, una ciudad multicultural, una ciudad prácticamente cosmopolita, donde abunda el comercio, donde muchos transeúntes transitaban, valga la redundancia, por esa zona debido a que era una zona portuaria, o sea, había mucha demanda comercial y por lo tanto era prácticamente una visita obligada de parte de muchos extranjeros que viajaban y tenían que pasar, en este caso, por Éfeso. Así que era una ciudad cosmopolita, por así decirlo. Entonces dice que Pablo llega a Éfeso y dice allí que él entra en la sinagoga. Quiere decir que en Éfeso ya había una presencia importante, una comunidad judía que se hacía presente allí en la ciudad de Éfeso. Y Pablo, noten, iba a la sinagoga. Es decir, Pablo como judío, fíjense que vemos que Pablo no está renunciando aquí a su judaísmo ni a sus hermanos judíos, sino que él va a participar con sus hermanos de sangre en la sinagoga. Dice, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Los judíos, los hermanos de la sinagoga, que todos eran judíos, rogaban a Pablo que quedase allí con ellos, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén. Ajá. Mas otra vez volveré a ustedes queriendo Dios. Y salió de Éfeso. Es decir, aquí la primera mención sobre Éfeso es en cuanto a la llegada de Pablo allí por un tiempo, parece ser que fue un tiempo
su primer encuentro con esta comunidad judía, con esta sinagoga en Éfeso, fue por poco tiempo, pero parece ser que Pablo logró cierto impacto allí, o el Señor, por medio de Pablo, logró cierto impacto que le rogaban, que le solicitaban que se quedase allí. Así que bueno, indudablemente Pablo se las traía, ¿no? Para la gloria del Señor, pues el apóstol era un hombre poderoso en este caso, poderoso en las escrituras, ¿ok? Y pues su habilidad pues era notoria para, en este caso, para la comunidad judía, tanto pues que era solicitado. Pero noten aquí el apego que tiene el apóstol hacia la Torá, tanto así que él va a Jerusalén a celebrar la fiesta. Es decir, esta fiesta es una fiesta de peregrinación que tiene que ir a Jerusalén porque en Jerusalén está el templo. Así que vemos que Pablo no cortó con su judaísmo, no cortó con sus raíces judías. Pablo celebraba incluso los festivales de peregrinación que están allí anunciados en la Torá. Tanto así que le hacía énfasis, es necesario que yo vaya a la fiesta a Jerusalén. Y dice que sale de Éfeso. Así que vemos aquí que Pablo en sus viajes misioneros lo primero que asistía era una sinagoga. ¿Ok? Y esto es un ejemplo digno nosotros de imitar porque Pablo siempre lo resalta cuando dice que el evangelio es poder de Dios al judío primeramente, al judío primeramente. Entonces Pablo siempre respetó esa consigna de evangelismo o de evangelización de ir primeramente a los de su pueblo, a los de su raza, al pueblo judío. Entonces vemos aquí que él entraba en la sinagoga. Lo otro, y esto es muy importante, que en una sinagoga no se le da entrada a cualquiera. O sea, la persona tiene que tener verdaderamente una piedad judía, debe tener un renombre donde esta persona esté totalmente identificado con el judaísmo, porque de lo contrario no se le daría entrada en la sinagoga, ni mucho menos darle la palabra. Es como que hoy en día se le invite en una iglesia, a una congregación del Salón del Reino de los Testigos de Jehová, que inviten a un bautista, a un pastor bautista a predicar. Eso ni pensarlo, ni soñarlo, y mucho menos a un cura católico, ¿ok? O que una iglesia ortodoxa griega se invite al papa ya a dar una homilía. Eso es impensable, ¿ok? O sea, en las diversas denominaciones, pues no es costumbre intercambiar predicadores de diferentes sesgos denominacionales, y mucho menos sucede en ninguna iglesia sucede eso, no es común. Así que si Pablo tenía participación en la sinagoga, era porque era considerado como uno de los suyos, ¿ok? Era uno de los suyos. Así que vemos contundentemente que el apóstol Pablo pues no renunció en este caso a su judaísmo. Así que esto lo que estamos leyendo aquí, esto no es cristianismo, es un anacronismo, porque cuando leemos esto y pensamos que allí se está dando los primeros albores de la fe cristiana, eso es un anacronismo. Ahí no había cristianismo, ahí había judaísmo. El cristianismo tal cual como lo conocemos hoy, ¿okay? En su estructura y en su pensamiento, eso vino posteriormente al año 132 con la expulsión de los judíos de Jerusalén, ¿ok? Donde ya las comunidades que principalmente eran lideradas por judíos, los gentiles, es decir, aquellas personas eh, ya con cierta formación en la filosofía griega, comenzaron a moldear el pensamiento del documento sagrado, o sea, permeándolo con el pensamiento griego, especialmente bajo la influencia en este caso, de la filosofía. Pero hasta el año 132, las comunidades estaban dirigidas todas, ¿ok? Todas las comunidades de Asia, de Jerusalén, de Judea, estaban dirigidas por judíos. Eso lo testifica la historia eclesiástica. Estaba dirigida por judíos. Después del 132 es que comienza entonces el cisma, donde estas comunidades, por el predominio gentil, comienzan a cortar con su herencia judía, con la savia
del olivo natural, como enseña el apóstol Pablo allá en la epístola a los Romanos en el capítulo 11. Es decir, esa savia de Israel comenzó a ser filtrada y comenzó entonces a incorporarse nociones del pensamiento filosófico de la época a ser vertida dentro del contexto de la fe cristiana. Pero esto es historia judía, esto no es historia del cristianismo, esto es historia judía. ¿Ok? Esto es judaísmo, esto no es cristianismo, esto es judaísmo y así en este caso lo reitero, porque vemos aquí a un judío que va a la sinagoga, ¿ok? Discute con judíos, va a una fiesta judía, va a una ciudad llamada Jerusalén, que es la capital del judaísmo de aquel entonces. Así que esto es historia judía. Ahora bien, mientras tanto que Pablo va a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés o la fiesta de Shavuot, en ese entonces, dice allí, llegó a Éfeso un judío, un judío llamado Apolos, ¿ok? Apolos, natural de Alejandría. ¿Okay? Era judío, pero nacido en Alejandría, nacido en la diáspora, ¿okay? Allá en la zona de Egipto. Era varón elocuente, poderoso en las escrituras. Bueno, las escrituras que mayormente se leían en Alejandría era la versión de los 70, la Septuaginta. Así que este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor Jesús. Pero noten, aquí hay algo raro en esta lectura porque dice, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor Jesús, pero luego dice, enseñando solamente el bautismo de Juan. Eso es una contradicción, ¿ok? Eso es una contradicción. ¿Cómo es que enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor Jesús, pero solamente enseñaba el bautismo de Juan? Eso está ahí como un arroz con mango. Eso necesita darle su respectivo orden. Ya le vamos a dar, ya vamos a explicar por qué eso está así. Dice, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que también eran judíos, el cual Pablo llama mis parientes según la carne, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Mesías. ¿Ok? Eso lo hacía en este caso Apolos. Entonces vemos que los orígenes de la comunidad de Éfeso era una comunidad judía. ¿Ok? En sus raíces. O sea, en la comunidad creyente en Jesús como el Mesías parte del judaísmo. O sea, porque digamos, los primeros albores, los primeros orígenes de la fe en el Mesías que se da allí en Éfeso, nace de la sinagoga de Éfeso, de una comunidad judía de Éfeso. Así que estamos tratando con las raíces judías de la comunidad de Éfeso, fuerte, en este caso fuertemente. Ahora bien, cuando dice que Pablo llega a Éfeso, Pablo no conocía nada respecto al hecho de que Jesús era el Mesías. Sencillamente él venía enseñando el bautismo de Juan. Eso es el punto. Es decir, cuando Pablo llega a Éfeso, llega enseñando sobre el bautismo de Juan. Recuerde que Juan predicaba la inminente llegada del reino de los cielos con la llegada del Mesías, la expectación de la era mesiánica. Y, por supuesto, llamaba a todo el pueblo de Israel al arrepentimiento, a la conversión. Ese era el mensaje del apóstol. Y parece ser que Apolos predicaba eso, predicaba el arrepentimiento, llamando a toda la comunidad judía a pues volverse a Dios porque ya el reino era inminente en este caso. Por eso dice aquí, solamente enseñaba el bautismo de Juan. Pero cuando le escuchó Priscila y Aquilas, ¿ok? Escuchándole a Apolos hablar sobre el bautismo de Juan, dice, y sobre el reino de los cielos, entonces lo llamaron aparte y les explicaron
más exactamente el camino de Dios, es decir, mostrando a aquel de quien Juan había testificado de que vendría otro después de él, el cual éste bautizaría y sumergiría con Ruach HaKodesh, es decir, con el espíritu de santidad. Y de ahí en adelante, siendo persuadido Apolos por Priscila y Aquila, entonces con gran vehemencia convencía públicamente a judíos, mostrando por las escrituras que Yeshua, que Jesús es el Mesías. Eso es todo, ¿ok? Jesús es el Mesías. Esa era la Besorá, ese era el Evangelio, esa era la nueva, esa era la noticia. Mostrar por las escrituras que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado, es el Mesías prometido. Esa era la enseñanza y esa era la proclamación, el querigma, ¿ok? La labor querigmática que hacía en este caso los apóstoles y también algunos discípulos como este hombre Apolos, como Aquila, como Priscila y por supuesto como el apóstol Pablo. Así que en el capítulo 19, versículos 1a al 4, parece ser que Apolos se retira de Éfeso, ¿ok? Se retira de Éfeso, va a Corinto. Por eso dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, entonces Pablo regresa de Jerusalén, retorna nuevamente a Asia, dice, andando en las regiones superiores y dice, finalmente llegó a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, estos discípulos eran los discípulos de Apolo. Estos discípulos eran los cuales, en este caso, Apolos había persuadido a creer en Jesús como, en este caso, como el Mesías. Por eso entonces a este grupo de discípulos Pablo les pregunta, ¿habéis recibido Ruach HaKodesh, es decir, brisa de santidad, Espíritu Santo, después que creíste? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Parece ser que Apolos no profundizó en estos temas, así que quedó estos temas por allí, por encimita, ¿ok? O parece ser que Apolos no les mencionó nada al respecto, o parece ser que Apolos nunca se enteró, pero bueno, hemos visto que Aquila y Priscila pues le explicaron con más detalle sobre este asunto. Ahora bien, el punto es que esta gente pues no sabía nada sobre el bautismo del Espíritu. Por eso dice, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Así que estos discípulos que Apolos había discipulado, al mismo tiempo se habían suscrito a la doctrina de el bautizante, es decir, de Johanan el Inmersor. Entonces, Pablo luego, por supuesto, les va a explicar en detalle lo siguiente. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. ¿Ok? Es a saber, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, el Mesías. Oídas estas cosas, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Es decir, que Pablo les explicó, les reveló de manera mucho más plena y contundente de la veracidad de este testimonio de Juan y probando, por supuesto, por las escrituras que Jesús es el Mesías, lo que había hecho anteriormente, en este caso, Apolos. Ahora bien, y dice luego, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos como unos 12 hombres. Uno siempre se imagina que las comunidades del apóstol Pablo eran comunidades multitudinarias y en realidad eran pequeños grupos, ¿okay? Pequeñas congregaciones, tanto así que todo el Nuevo Testamento, en muchos de los documentos del Nuevo Testamento se testifica de que ellos se congregaban en las casas. Ellos se reunían en las casas y para reunirse en las casas pues no se necesita un número enorme, un número grande de personas para poder en este caso congregarse y tener comunión entre ellos. Así que esto no eran comunidades multitudinarias. Vemos aquí que la comunidad de Éfeso estaba integrada por 12 personas, es decir, con 12 personas inició, por así decirlo, la comunidad
judía que se había suscrito a la idea y a la fe de que Jesús es el Mesías. 12 hombres aquí en este caso se menciona. Ahora bien, cuando dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, quiero aclarar, y esto es importante, esta expresión o este sintagma griego, histoónoma, ¿ok? Jesús, no es una fórmula bautismal, ni siquiera la de Mateo 28:18. Eso no es una fórmula bautismal, eso es un invento también, lamentablemente, de la teología occidental, de que hay una fórmula bautismal para eso. De hecho, en el siglo primero no existía fórmulas bautismales. Si uno va a documentarse, ¿ok? A documentarse de cómo un judío cuando hacía tevilá, cuando hacía inmersión en agua, recitaba una verajá, una bendición, que allá no, que en esa bendición no existe allí una fórmula bautismal de bautizarse en algún nombre, no. Lo que quiere decir que la persona que se sumerge está bajo la cobertura y bajo la autoridad de este personaje que aquí se menciona. Por eso que la palabra en el nombre no existe en el idioma griego, no está en el manuscrito griego. La palabra no es en, la palabra es is. Y esta palabra is, esta conjunción o este prefijo, significa, eh, por así decirlo, hacia o para, es decir, esto indica una injerción, es decir, una introducción, una iniciación. Es decir, cuando dice que fueron bautizados para el nombre o hacia el nombre del Señor Jesús, significa que ahora estas personas, estos sumergidos, están bajo la cobertura y bajo la autoridad de este nombre. Incluso en la fórmula, lo que se conoce como fórmula bautismal de Mateo 28, cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, eso es incorrecto. No es en el nombre, es hacia el nombre o para el nombre. Es decir, que los sumergidos van a estar ahora bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad del Hijo y bajo la autoridad del Espíritu Santo. No está indicando de que cuando un discípulo se bautiza tienes que obligatoriamente decir una forma, eso no es una fórmula bautismal. ¿Okay? No es el sentido primario del contexto de la época a lo que en este caso se refiere, sino que la persona está bajo esa autoridad. Por eso es importante este sintagma is, que debe ser aclarado. Incluso, si ustedes leen, por ejemplo, Primera de Corintios 10, donde dice que todos en Moisés fueron bautizados y fueron bautizados en la nube, la palabra que aparece allí como en Moisés no es en Moisés, sino is Moses, es decir, todos para Moisés fueron sumergidos, es decir, que toda la comunidad que fueron sumergidos bajo la nube y en la mar vinieron a estar posteriormente de la potestad del faraón a estar bajo la potestad de Moisés, es decir, bajo la potestad de Dios en manos de Moisés, bajo la autoridad de Dios en la persona de Moisés. Entonces, un bautizado que cree en Jesús el Mesías está bajo la autoridad de Dios en la persona de Jesús el Mesías, así sencillamente. Eso es lo que significa esta expresión en el idioma griego. No es la expresión en, que también existe, pero no es la que aparece en el texto bíblico. No es en, sino is tu onoma, es decir, fueron sumergidos para estar bajo la autoridad, ya no de Juan, ¿ok? Porque ellos veían a Juan como autoridad, como un maestro, como su maestro. No, ahora están bajo la autoridad del Mesías, ¿ok? Del cual el propio maestro dijo, a nadie llamen rabí porque uno es su rabí, en este caso es el Mesías, ¿ok? Así de simple. Ese es el contexto de las cosas. Ahora, en el capítulo 19, siguiendo el relato, siguiendo la narrativa, en el versículo 8 al 11 se nos dice, luego que Pablo persuadió a estos 12 discípulos de Juan
a creer en el Mesías y habiendo estos hombres recibido el sello de la Ruach HaKodesh, el sello de las arras de la redención adquirida, dice, entrando él dentro de la sinagoga, ahí está el contexto del asunto. Es decir, el contexto de la misionología paulina era el contexto de la sinagoga. ¿Okay? Claro, también lo vemos en Atenas, allá en el monte de Ares, llamado el Areópago, pero vemos que en sus viajes misioneros su estrategia era ir a la sinagoga. O sea, el evangelio es poder de Dios para salvación al judío, a todo aquel que cree, al judío primeramente, al judío primeramente. Y así que Pablo respetó esa consigna. Así que entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses. Aquí Pablo entonces le va a dedicar tiempo. En aquella primera visita no tuvo suficientemente el tiempo porque se acercaba la fiesta y era necesario participar de esa fiesta en Jerusalén. Así que Pablo celebraba las festividades, ¿ok? En este caso Pablo lo hacía, celebraba las festividades, iba, peregrinaba hasta Jerusalén. Luego de ya haber pasado el tiempo, entonces ahora sí le va a dedicar tiempo a esta sinagoga que quedaba en Éfeso. Entonces, entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Esa era la temática. Esa era la temática. Recuerden que esa no es solamente la temática de Pablo, era la temática de Johanán. Johanán inaugura su mensaje anunciando la inminente irrupción o la inminente llegada del reino de Dios. También ese fue el mensaje de Jesús, tanto así que su mensaje fue llamado el Evangelio del Reino. Y este era el mensaje de los apóstoles, el arribo, la llegada inminente del reino de Dios. Y este era el tema que precisamente Pablo trataba, la era mesiánica. Pero dice aquí, más endureciéndose algunos de esta sinagoga y no creyendo, no mostrando fidelidad, no mostrando firmeza y veracidad a este mensaje, dice maldiciendo el camino delante de la multitud. Aquí maldecir el camino se refiere, el camino es un eufemismo para el Mesías, en este caso para Yeshua, para Jesús. Quiere decir que esta gente maldijo el nombre en este caso, el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, nadie llama por el Espíritu de Dios anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es interesante. Entonces, quiere decir que esta gente pues no tenía Ruach HaKodesh, evidentemente pues, o no es que no tenía Ruach HaKodesh, sino que resistieron a la Ruach HaKodesh y por eso ellos terminan maldiciendo este camino delante de la multitud, apartándose entonces Pablo de esta gente, separó a los discípulos que sí habían creído, ¿ok? Que habían recibido, le habían dado la bienvenida a este mensaje, a este camino, disputando cada día en la escuela, es decir, en la yeshiva de un cierto tirano, que también era judío, ¿ok? Esta escuela rabínica de estudios de Torah, eh, eh, así que se congregaban en un cierto lugar que era dedicado precisamente para dar shiurim Torah, es decir, clases de Torah, enseñanzas de Torah. Entonces, bueno, ahí vemos, se congregaban en la casa de Tirano, en pocas palabras. Ahí no había iglesias ni nada por el estilo, sencillamente ese era el lugar donde allí se estudiaba. Y luego dice, y esto fue por espacio de 2 años. O sea, el trabajo de Pablo allí era de 2 años, dice aquí, aunque más adelante luego va a decir por 3 años. Quiere decir que había completado el ciclo de 2 años y estaba apenas en el transcurso del tercer año. ¿Okay? Si alguno ve, bueno, fueron 2, fueron 3 años, bueno, sencillamente había completado el ciclo de 2 años y ya estaba en el ciclo del tercer año, por eso va a decir más adelante en el capítulo 20 que por 3 años, ¿ok? O sea que ya estaba en el transcurso del año tercero, según la manera
inclusiva de contar el tiempo, la manera judía inclusiva de contar el tiempo. Ahora bien, y ahí resolvemos entonces el dilema para algunos que, bueno, fueron 2 o fueron 3, ahí resolvemos el asunto. Entonces dice, esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Quiere decir que estos griegos eran conversos, eran prosélitos que se habían convertido al judaísmo y que, por supuesto, había abrazado la esperanza del Mesías, y ahora llega Pablo dándole la buena noticia, la alegre nueva, de que ese Mesías ya se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret. Así que aquí así que podemos ver que la comunidad de Éfeso era una comunidad judío-mesiánica en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de la expresión. Lo que uno llama la iglesia primitiva, o lo que algunos mejor sugieren llamar la iglesia primigesta, era una comunidad judío-mesiánica. Así que Éfeso inició como una comunidad judía, a la cual en esta comunidad judía se suscribieron, por supuesto, gentiles, ¿ok? Gentiles que al mismo tiempo abrazaron la fe de que Jesús era, en este caso, el Mesías, es decir, recibieron el camino, ¿ok? Recibieron el camino. Y por eso que Pablo le va a dedicar tanto tiempo, a tal magnitud, que él mismo va a confesar en el capítulo, va a confesar más adelante en el capítulo, permítanme aquí citar, en el capítulo eh, 26 al 27 dice, por tanto yo protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. O sea que Pablo le dedicó el suficiente tiempo para que, o sea, Pablo les dio a conocer a los efesios todo lo que él conocía acerca del Mesías. O sea, todo el misterio, como más adelante él en este caso va a mencionar. O sea, que la comunidad mejor formada, si se quiere decir, mejor discipulada por el apóstol Pablo, no es nada más y nada menos que la comunidad de los efesios. Y era una comunidad fuerte, porque esta comunidad era una comunidad principalmente judía, ¿ok? Judía. De hecho, esta comunidad llegó a ser fuertemente organizada y bien constituida, como menciona en el capítulo 20, versículo 16 al 21, donde dice más adelante, Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés. ¿Ok? Vemos que Pablo respetaba las fiestas. Si le fuese posible en Jerusalén, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los presbíteros, ¿ok? De la iglesia, a los ancianos, en este caso de la iglesia. Y si aquí en esta iglesia había ancianos, no uno, sino varios quiere decir que esta comunidad era una comunidad bien organizada, ya una comunidad bastante crecida en número, donde al parecer en esa comunidad a lo mejor estaba bien organizada en pequeños grupos, y en cada grupo liderada en este caso por un anciano. Por eso se habla de ancianos, es decir, que toda la comunidad organizada en pequeños grupos bajo la cabeza de un anciano, de esa manera funcionaba en este caso la comunidad. Así que no es que todos estaban conglomerados en 4 paredes, no, 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 sino que sencillamente estaban en grupos pequeños, pero bajo el liderazgo, como una pequeña célula, como se diría hoy en el lenguaje occidental, la forma occidental, pequeños grupos pequeños que estaban bajo la cobertura de un líder, de un maestro. A esos maestros se les llamaban ancianos, que velaban precisamente por ese grupo pequeño. Entonces, era una iglesia organizada, incluso había diáconos,
de hecho, al capítulo 4 del libro de los Efesios se habla de que en esa comunidad algunos cumplían diversos ministerios, como el apostolado, incluso el de profecía, el de evangelista, el de maestro, incluso el de pastor. O sea, era una comunidad con varios ministerios, ¿ok? Dotadas de dones. Así que parece ser que esa comunidad, en el momento en que Pablo escribe esta epístola, pues esta comunidad estaba bastante organizada, bastante fortalecida, una comunidad muy eminentemente preparada. Entonces, dice aquí, cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben, desde el primer día que entré a Asia he estado con ustedes por todo el tiempo sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Quiénes son estos? ¿Cuáles son estas acechanzas de los judíos? Ya lo leímos. Aquellos que no creían y maldecían el camino. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas donde ellos se congregaban, testificando a los judíos y a los gentiles. Aquí gentiles se refiere a los prosélitos del judaísmo, aquellos no judíos que habían abrazado el monoteísmo y había abrazado la alianza mediante la circuncisión, o por lo menos habían abrazado la alianza, pero que no estaban circuncidados. ¿Ok? Porque recuerden que en esa época había dos tipos de prosélitos. El prosélito llamado el Ger Toshav, el prosélito de la puerta, que había abrazado el monoteísmo, pero no estaba circuncidado. Y estaba el Ger Sedek, que era el que había abrazado el monoteísmo y al mismo tiempo había abrazado también el pacto a través de la circuncisión. ¿Okay? Entonces habían dos tipos de prosélitos. Pero lo interesante de esto es que el mayor número de los que confesaron la fe en Jesús el Mesías era la parte de los prosélitos, más que la de los propios judíos. ¿Okay? Más que la de los propios judíos. Esto es el fenómeno que estaba allí ocurriendo. Así que Pablo testificaba a judíos y a gentiles la conversión hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesús el Mesías, en este caso, el Cristo. Ahora bien, ahora bien, teniendo entonces bien claro cómo se dio la historia de la comunidad de Éfeso, vemos entonces que la comunidad de Éfeso parte de una sinagoga que estaba ubicada ahí en Éfeso y de allí, bajo la influencia de Apolos, de Aquilas, de Priscilas y finalmente del apóstol Pablo, que llegó a dedicarle 3 años discutiendo con judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Esta comunidad llegó entonces a ser una comunidad fuerte en el Señor, una comunidad organizada, y que más adelante el apóstol Pablo va a enviar una carta para hablar sobre un tema interesante que ya se estaba gestando. Precisamente Pablo escribe esta epístola cuando él fue apresado aproximadamente por el año 61 al 63, más o menos, según la historia eclesiástica. Pablo se encontraba justamente en Roma cuando él escribe esta epístola. Dice, Pablo empero se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler. Esto cuando ya Pablo llega a Roma. Y dice que él está preso como un preso domiciliario, ¿ok? Está preso, pero tenía cierta libertad, incluso podía recibir visita, porque dice, recibía a todos los que a él venían, recibían visita en su casa de alquiler. Él rentaba una casa, pagaba una casa, ahí recibía visita y, por supuesto, un soldado fue comisionado para, pues, mantenerlo en custodia. Un preso, como hoy en día diríamos, un preso domiciliario. Así que recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, noten, y enseñando lo que es del Señor Jesús, el Mesías, con toda libertad y sin ningún impedimento. Entre estas visitas que Pablo recibía en Roma, por supuesto, venía algunos informes de las diversas comunidades con diversas problemáticas, como en Éfeso.
en Filipos, en Colosas, ¿ok? Y por supuesto la famosa carta a Filemón, ¿no? Sobre Onésimo. Así que aquí, durante esta estadía de Pablo en Roma, es cuando Pablo va a escribir la carta destinada a través de la mano de Tíquico, ¿okay? Que en este caso es su amanuense y es quien es el enviado del apóstol, es el apóstolos de Paulus, es el apóstol de Pablo, es el enviado para llevar esta información, porque seguramente el apóstol recibió informe de esas comunidades, así que a, a cada comunidad pues le va a escribir. Entonces dentro de estas cartas, entonces está la de Éfeso, está la de Colosas, está la de Filipenses y está hacia la de Filemón. ¿Okay? Esto lo hace Pablo estando, por supuesto, preso, mientras estaba en su plena preso, pero en su casa de alquiler, en donde él tenía ciertas libertades allí de poder enseñar, de poder predicar y por supuesto de poder escribir. Y en ese contexto entonces surge esta epístola conocida como la epístola a los Efesios. Así que no voy a ahondar mucho sobre la manera como está bosquejada, pero si se quiere decir, puede bosquejarse en dos ramas o dos vertientes principales, ¿ok? Aunque más adelante en otras lecciones daremos un mejor detalle, un mejor bosquejo de cómo está estructurado la carta. No voy a ahondar por ahora en esa temática porque me demandaría más tiempo. Así que de manera resumidas, podríamos dividir la carta en primera instancia en dos secciones, la primera del capítulo 1, verso 3 al capítulo 3, verso 21, de índole doctrinal, donde se presentan a continuación unas palabras iniciales de saludo, ¿ok? Saludo epistolar de los versículos 1 y 2, que fue el versículo con que introducimos, y la segunda, del capítulo 4 al capítulo 6, contiene una serie de exhortaciones a vivir de acuerdo con la vocación y la fe en el Mesías. Así que la temática principal que el apóstol está tratando en este documento es, recuerden que la comunidad de Éfeso, para cuando ya Pablo escribe este documento, ya la comunidad de Éfeso era una comunidad mixta, integrada de judíos e integrada por gentiles. Pero parece ser que se estaba dando una situación de división, ¿ok? Donde los de casta judía tenían un prejuicio a los que no tenían casta judía y mucho menos no estaban circuncidados. Y al mismo tiempo, el prejuicio del gentil hacia el judío que no recibía la fe en Jesús, eso pues llevó a ciertas fragmentaciones, a vivir una convivencia, pero una convivencia en tensión, precisamente por estos sesgos y por estas diferencias. Y precisamente, pues el apóstol Pablo intenta derribar esa pared intermediaria que hace separación entre judíos y gentiles, creando un nuevo hombre, ¿ok? Haciendo la paz entre ambos. Es decir, que ya podamos esa distinción sesgada del judío hacia el gentil y del gentil hacia el judío, que hasta el día de hoy está, ok, hasta el día de hoy ese sesgo religioso todavía existe. Ok, por un lado los judíos agarraron la Torá y hicieron rancho aparte, y por otro lado el cristianismo agarró su Nuevo Testamento e hicieron su rancho aparte y los dos ni se visitan, ok, los dos ni se cruzan, ni se autoinvitan. Entonces, es el mismo fenómeno que estamos viviendo hoy en día. Incluso en el mismo cristianismo, como vuelvo y reitero, puse el ejemplo, usted en su denominación jamás se le va a ocurrir pensar invitar a alguien que sea de otra denominación con otro credo, pues a dar una homilía en su propia comunidad. O sea, vivimos un ambiente de sesgo, lamentablemente, todos participamos de un ambiente de sesgo y pues
no es esto el propósito de la cual la epístola en este caso intenta decir. Sencillamente tenemos que volver a leer a Pablo, leer este documento y clarificar en qué consiste entonces el mensaje que Pablo predicaba y cuál era el efecto social, ¿okay? El efecto espiritual que se tenía en la comunidad de Éfeso. Entonces dice aquí, por causa de esto yo, Pablo, prisionero, soy apóstol de Jesús el Mesías para ustedes los gentiles. Entonces aquí Pablo le está hablando especialmente a los gentiles. Si empero habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada a ustedes, a saber que por revelación me fue declarado el misterio. Okay, este es el tema a tratar de Pablo en Éfeso y es el mismo tema que trata en Colosas, el tema del misterio. Okay, por eso que algunos académicos sugieren que esta epístola a los Efesios principalmente fue destinada a la Odisea, de la cual Pablo hace mención allá en el capítulo 4, versículo 17, si no más recuerdo, en el libro de Colosenses, donde hace referencia que esta carta y la de la Odisea, ¿ok? La que envía la Odisea se lean también en la Odisea. O sea que parece ser que esta epístola tenía como primer destinatario la Odisea y que posteriormente esta epístola circulara en todas las comunidades. Pero parece ser que esta epístola donde hizo mayor ancla fue en Éfeso según estudios e investigaciones realizadas por ciertos eruditos y por ciertos académicos. Pero el tema aquí a tratar, que es un tema muy común también en Colosas, es el tema del misterio. En el hebreo se dice el sot, ¿ok? El secreto de la Torá, lo escondido de la Torá. Entonces parece ser que Pablo se le fue dado la revelación de poder descubrir ese secreto que está oculto, darlo a conocer, darlo, o sea, revelarlo. ¿Y cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese sot que aquí Pablo va a revelar? Dice, como arriba escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi entendimiento en el misterio del Mesías, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en espíritu. Aquí está. Este es el misterio, este es el sot, este es el secreto, que los gentiles sean juntamente herederos. Y aquí quiero dar una nota aclaratoria. El llamado de los gentiles no es para reemplazar al pueblo judío. No es porque Dios ha desechado al pueblo judío. Es llamado los gentiles. Los gentiles no vienen a ocupar el lugar del pueblo judío, no. Lo que Pablo está diciendo es no, los gentiles son integrados, son insertados juntamente como herederos, incorporados y consortes, es decir, copartícipes de su promesa en el Mesías Yeshua por el Evangelio. Es decir, ese es el estatus que tiene el gentil ahora en el Mesías. Por eso en el capítulo 2 Pablo toca este tema cuando dice, ustedes los gentiles llamados por la circuncisión, o sea, ustedes llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, ustedes los que en otro tiempo, hablando de los gentiles, los que en otro tiempo estaban sin el Mesías. ¿Y qué significa estar sin el Mesías? Hablando a los gentiles, los que están alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no tener al Mesías es estar alejado de la ciudadanía de Israel. No tienes ciudadanía dentro de Israel. No eres parte del pueblo. No estás integrado. ¿Y qué significa no tener la ciudadanía de Israel? Que eres un ajeno a los pactos, eres un ajeno a las promesas. Y si no tienes pacto y no tienes promesa, entonces estás sin esperanza. Y si no tienes esperanza, entonces es como estar sin Dios en este mundo. Eso es lo que Pablo está describiendo, cuál era el estatus del gentil antes de conocer al Mesías, antes de conocer al Evangelio. Pero de luego dice el apóstol, más ahora por la sangre del ungido de Dios,
habéis sido hechos cercanos, de modo que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Esto es lo que quiere decir aquí, que somos incorporados, somos hechos herederos y somos hechos copartícipes de la promesa en el Mesías. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa del pacto que Dios le entregó a Abraham al decir: a tu simiente daré la tierra. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:29, y si ustedes son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos conforme a la promesa. Ese es el misterio y esa es la temática que Pablo en este caso va a desarrollar, y como lo ha desarrollado en pinceladas en otras epístolas, pero aquí le va a dedicar el suficiente tiempo para dar a conocer, para revelar, para explicar con entendimiento, con sabiduría, con revelación y con luz este secreto, este misterio que está escondido desde los siglos en Dios y por supuesto escondido en la Torá, pero que ha sido ahora revelado en el Espíritu a través de los santos apóstoles y a través de los profetas. Así que mis queridos hermanos, quiera el Señor pues que mientras este misterio, este secreto siga dándose a conocer y seamos así incorporados en la promesa del Mesías, pueda entonces también el Señor traer al ungido Yeshua, al ungido Jesús, y que éste pueda ser pronto y en nuestros días. Y para ello digamos amén.